Buenos días, hermanos y hermanas. Feliz día del Señor. Deseando que su gracia, su paz, su bendición sea con cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren. Extrañando la comunión de los santos, la iglesia. ¿Qué tan importante es reunirnos? La Biblia enseña que Dios está en medio de su pueblo. La Biblia enseña que el Señor envía bendición y vida eterna cuando su iglesia se reúne. Es muy importante la iglesia, hermanos. Allí se manifiesta la gloria particular del Señor. Además, hemos aprendido en Efesios que la iglesia es tan importante porque es el medio para que nosotros como creyentes nos fortalezcamos y maduremos en la fe. Es muy importante, entonces, sigamos orando para que el Señor nos permita congregarnos una vez más, nos dé esa gracia, nos dé ese privilegio, nos ayude. Bien, hermanos, seguimos entonces en este tiempo de adoración al Señor. Hemos cantado al Señor, hemos orado al Señor, hemos leído su palabra, pero ahora vamos a escuchar la explicación de su palabra. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, es el texto que vamos a estar considerando en la mañana de hoy. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Seguimos entonces en el estudio consecutivo de la carta de Pablo a los Efesios. Leemos la palabra de Dios, oramos al Señor y explicamos su palabra. Dice el texto: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bendito Dios Todopoderoso, Dios único, vivo y verdadero. Santo, santo, santo. Incomparable, glorioso y eterno Dios. Único Dios vivo. Fuera de ti no hay otro. Venimos con humildad, con sencillez de corazón, para encontrar de ti misericordia y gracia. Misericordia para aprender tu palabra. Y gracias, Señor, no solamente para aprender y entender, sino para aplicarlo para tu gloria, Señor. Gracias por este momento. A pesar de que no estamos reunidos como iglesia, aún podemos darte adoración en este tu día. Bendícenos, enséñanos, guíanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor. Bendice a todos los hermanos que están escuchando esta predicación, que podamos entender tu palabra y que podamos aplicarlo de manera correcta. Danos sabiduría de lo alto. Bendícenos, guíanos y enséñanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Quiero comenzar, hermanos, este tiempo citando las palabras de aquel abogado político, filósofo, líder del movimiento nacional de la India, llamado Mohandas Karamchand Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi, uno de los grandes personajes de la historia, reconocido a nivel mundial, un hombre
que se conoce como aquel líder que organizó el movimiento que logró alcanzar la independencia de la India por un método de la resistencia no violenta. Este hombre en una ocasión se expresó del cristianismo de la siguiente manera: tengo gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el Sermón de la Montaña y he aprendido mucho de él. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo, pero el problema es con ustedes cristianos que no comienzan a vivir por lo que ustedes mismos enseñan. Es inevitable, hermanos, encontrar en la historia personas como esta, que siendo no creyentes pueden criticar con toda razón el cristianismo y acusarlo de ser una religión fraudulenta, no por culpa de su fundador, sino por sus seguidores. Gandhi no veía diferencia entre las religiones del mundo. Para él, el hinduismo, que era la religión que él practicaba, el budismo, el islam, el judaísmo, el cristianismo, en fin, todas las religiones para él eran iguales, siempre y cuando tuviesen un código moral elevado. Pero a diferencia de Gandhi, el Nuevo Testamento enseña que sí hay diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones. La palabra de Dios enseña que un cristiano es diferente en esencia a un no cristiano. Y no es una diferencia solo en el ámbito conceptual, sino que es una diferencia que es evidente en la cotidianidad, es decir, en la manera práctica, en la forma de vivir. Pero no porque el cristianismo sea un estándar alto de moral o más moral que las demás religiones, no, sino porque el cristianismo se traduce en una transformación. El cristiano verdadero, hermanos, es un ser que ha sufrido una transformación radical en su vida. Es una transformación que ha operado el Espíritu Santo de Dios en él, que lo ha trasladado del estado de muerte espiritual al estado de vida espiritual. Y eso es evidente en la vida cotidiana. El mismo Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo resalta que el cristiano es una nueva criatura y hace cosas nuevas. Es diferente a su vida antes de Cristo. Lamentablemente, aunque la vida de Gandhi estuvo rodeado de muchos cristianos, por cierto, muchos buenos cristianos que le predicaron el Evangelio, él también notó la incongruencia entre lo que el cristianismo predica y la forma de vida de otros muchos cristianos que conoció. Pero independientemente, si esto lo usaba Gandhi como una simple excusa para no convertirse al cristianismo, algo sí debemos reconocer. Una de las razones por las que no solamente Gandhi, sino otros no quieren llegar a los pies de Cristo, es porque no entienden lo que realmente significa el cristianismo, y eso se debe mucho por la forma en cómo viven los cristianos. Viven vidas que no corresponden a lo que enseñan las Escrituras, y de esa manera se convierten en un estorbo para que otros conozcan el Evangelio, o simplemente se confundan más de lo que realmente significa el Evangelio. Gandhi es un ejemplo del por qué el apóstol Pablo enseñó tanto acerca de la importancia de la conducta del cristiano en la sociedad. En muchas de sus cartas, incluyendo esta carta a los Efesios, observamos que Pablo no se enfoca solo en enseñar doctrina correcta a las iglesias de Cristo. Él también dedicó mucha tinta, por así decirlo,
para escribir a los cristianos que es muy importante la forma en cómo se conducen, en cómo se comportan, en cómo andan en esta vida. Recordemos que Pablo, en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, se ha dedicado a enseñar a los cristianos las incomparables y supereminentes riquezas de la gracia de Dios, de los cuales los creyentes han sido beneficiarios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ha trazado un plan para que cada uno de sus elegidos no solamente conozcan el Evangelio y pasen de muerte a vida espiritual, sino que también participen de todas las gracias y las bendiciones que Cristo ha comprado para ellos, tanto de manera individual como de manera colectiva. Ahora, a partir del capítulo 4 hasta el final de la carta, Pablo se enfoca en la vida práctica de los creyentes. La palabra que encontramos repetida una y otra vez en esta sección es la palabra andar. Versículo número 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2, dice la palabra de Dios: y andad en amor, como también Cristo nos amó. Para el apóstol Pablo es tan importante conocer la doctrina correcta como el vivir de forma correcta. En pocas palabras, para vivir correctamente, es decir, como a Dios le agrada, se debe tener cada vez más y mejor comprensión de lo que las Escrituras enseñan respecto a quién es Dios, qué es el hombre y lo que Dios ha hecho por el hombre. Es imposible vivir una vida correcta sin un entendimiento correcto de las Escrituras. En este sentido, hemos visto cómo el apóstol Pablo, en los versículos 1 al 16, ha considerado la forma correcta en cómo viven los cristianos entre ellos y lo fundamental que es la iglesia para el crecimiento y fortalecimiento en la fe del Señor. Ahora, en los versículos 17 hasta el capítulo 5, versículo 21, Pablo dirige su enseñanza en cuanto a la forma en cómo los creyentes se conducen ante el mundo. Al leer el versículo 17, notamos la preocupación de Pablo de cómo el creyente debe ser diferente, debe vivir diferente al resto del mundo. El cristianismo debe tener una característica, debe poseer una marca que lo distinga o lo separe del resto de las religiones. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vemos pues que Dios, por medio de su siervo Pablo, exhorta a sus hijos a vivir de una forma que sea acorde, compatible, consona con lo que dice creer, que enseñe lo que realmente es el cristianismo, no con sus palabras, sino con sus hechos. En la mañana de hoy estudiaremos entonces los versículos 17 al 24 del capítulo 4 de Efesios. Y este pasaje lo vamos a dividir de la siguiente manera. Versículos 17 al 19, allí vamos a encontrar, número 1, los rasgos característicos de la vida de un no creyente. Versículos 20 al 24, vamos a conseguir en segundo lugar los rasgos característicos de la vida de un creyente. ¿Sí?
Versículos 17 al 19, los rasgos característicos de la vida de un no creyente, y versículos 20 al 24, los rasgos característicos de la vida de un creyente. Consideremos entonces el primer enunciado, versículos 17 al 19. ¿Qué encontramos en esta parte? Bueno, encontramos dos cosas, hermanos. En primer lugar, vamos a encontrar el mandato de Pablo. Versículo 17, parte A, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo comienza entonces esta sección usando la palabra requiero o requerir, que también puede ser traducida como testificar. La idea de esta palabra es hacer una declaración de forma solemne. Pablo está invocando el nombre del Señor. No era cualquier cosa lo que Pablo va a decir. Es un asunto serio y por eso llama a Dios como testigo de lo que les va a decir a los efesios. Es como si Pablo estuviese diciendo: de acuerdo con lo que hemos visto, les advierto y testifico con la autoridad del Señor tal cosa. O como si dijese: llamo al Señor como testigo de la advertencia que ahora les voy a dar. Pablo sabe que esto no era un juego, hermanos. Él quiere llamar la atención de sus lectores, que presten atención a lo que él les va a decir. No se trata, hermanos, de un consejo, no se trata de una opinión personal de Pablo, no se trata de una mera sugerencia, no es una opción, no. Se trata de la misma voluntad de Dios. No se trata de Pablo, se trata de Dios. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere de los creyentes. Esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo es un simple emisario de Dios. El mandato divino aquí entonces: los cristianos no pueden vivir como aquellos que no son cristianos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Como dice un predicador, no existen dos versiones de la vida cristiana: el que se parece al mundo y el que es distinto a él. No. Pablo enseña que el cristiano no puede vivir como los paganos. No se puede parecer en absoluto a la vida pagana de los demás. Una mejor traducción de la frase "como los otros gentiles" es la que encontramos en la Biblia de las Américas. Allí dice: ya no andéis así como andan también los gentiles. Allí se omite la palabra "los otros gentiles". ¿Qué significa esto? Bueno, culturalmente, los hermanos a quienes Pablo le está escribiendo en Éfeso son gentiles. Sin embargo, Pablo no está usando la palabra gentil para referirse al gentilicio cultural de ellos, sino para destacar los rasgos del paganismo que identifican a los gentiles. Pablo quiere que entiendan que ellos, por estar en Cristo, no deben siquiera considerarse gentiles. Su ciudadanía no está en esta tierra. Su ciudadanía está en los cielos. Ellos ahora son parte de un reino diferente a cualquier otro reino de este mundo. Ellos deben vivir de acuerdo a lo que son: ciudadanos del reino de los cielos, y no ser una mezcla entre ciudadanos del reino de los cielos y el mundo pagano en que se desenvolvían. Su cultura y sus valores deben ser diferentes al resto de las personas. Ahora Pablo, en el mismo versículo 17, pero en su última parte, nos habla de la razón de su mandato. ¿Por qué Pablo manda a que no se comporten los creyentes como los gentiles? Pablo entonces enseña tres cosas. Número 1,
enseña cuál es la marca de un pagano, cuál es la marca distintiva de un incrédulo. Versículo 17, la última parte dice que andan, ¿cómo andan los gentiles? Que andan en la vanidad de su mente. El problema de los no creyentes no es que simplemente no creen en Cristo. El ser humano no es un ser neutral, es un ser que sigue una dirección según sus intereses, sus gustos o su placer. Pablo dice que el problema es que ellos no solo no siguen a Dios, sino que siguen todo lo contrario a Dios. Solo hacen caso a sus pensamientos vanos y vacíos. Dice que andan en la vanidad de su mente. Así andan los incrédulos, así andan los paganos. Ellos no se interesan más que en cosas vacías, en la vanidad de su mente. La palabra vanidad significa algo fútil, algo vacío, inservible, sin provecho, sin propósito, sin valor alguno delante de Dios. No significa que carezcan de capacidad intelectual, no. Aquí la idea es que su mente no los conduce a nada bueno según los estándares de Dios. No conduce a nada que tenga valor verdadero y perdurable. William Hendrickson, el comentarista, dice: todos los esfuerzos que los creyentes despliegan a fin de alcanzar la felicidad terminan en frustración. Sus vidas son una larga serie de burladas expectativas. Es como perseguir algo y nunca alcanzarlo. Una floración sin fruto. La vida de aquel que no está en Cristo es una vida vacía, sin sentido, sin propósito. Es como lo que explicó o describió el escritor de Eclesiastés, que comparó la vida como un correr tras el viento. Todo lo que hace simplemente no sirve en cuanto a lo que realmente importa y es trascendente. Tarde o temprano, todo aquello que busca, en lo que se involucró, en lo que se destacó, en lo que invirtió horas e hizo sacrificios, no es perdurable. Y peor aún, no es estimado ni en lo más mínimo delante de Dios. Para Dios eso no es nada. Entonces Pablo manda a que los creyentes no se comporten como los gentiles por una razón. Ellos tienen la mente vana. Y en el versículo 18, Pablo les dice cuál es la causa de esa mente vacía, de esa mente fútil, de esa mente que no aprovecha para nada. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La causa que señala Pablo del por qué los hombres sin Dios tienen una mente vana es porque tienen un entendimiento oscuro. Como dice Pablo, es una ceguera. Ellos son ciegos espirituales. Y esa ceguera espiritual, Pablo lo identifica como ignorancia, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Por causa del pecado, los hombres naturalmente no son capaces de saber qué es lo que verdaderamente necesitan. No puede ver la vida desde un punto de vista correcto. Las sombras lo rodean. Naturalmente son ciegos a la verdad de Dios. Y peor aún, esta es una ceguera que el que la padece no sabe que está así. Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23, Pablo enseña lo mismo.
Romanos 1, versículos 20 al 23 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la alabanza al Creador por alabar a las criaturas. Pablo no solamente describe que esa condición de ceguera significa ignorancia, sino que señala que ese estado o condición no se debe por culpa de otra cosa, sino de sus propios corazones. Allí Pablo usa la palabra porosis, cuando dice en el versículo 18, por la dureza de su corazón, por la dureza, porosis, que viene de poros, que quería decir originalmente una piedra que era más dura que el mármol. Este término es la que se usa como un término médico para hablar de osteoporosis. Pablo está diciendo que la culpa de su condición dura como un hueso no se debe a Dios, sino a sus propios corazones. Ellos quieren estar así. Ellos no son víctimas, ellos son ignorantes por voluntad propia. Su corazón está encallecido, insensible. Ellos no desean abandonar su estilo de vida. Esa es la condición real de todo hombre que no tiene a Cristo, no le interesa Cristo. Juan capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces Pablo en el versículo 17, la última parte, dice cuál es la condición de los hombres. Ellos tienen una mente vana, y la culpa de eso es la dureza de su corazón. Ellos están oscurecidos, entenebrecidos, están lejos de la vida de Dios porque son duros de corazón. Ahora en el versículo 19, Pablo enseña cuál es la consecuencia de tener una mente vana y de estar duro en el corazón. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo está describiendo la sociedad greco-romana de aquellos tiempos. Sin embargo, no todos los paganos de aquellos tiempos ni de ahora manifiestan de la misma manera o en el mismo grado estas perversidades de las cuales está hablando Pablo. Pero el principio sí es el mismo para todos. Sus corazones se dirigen a ser insensibles cada vez más y más al pecado, involucrarse cada vez más y más en las impurezas de sus corazones. Cada vez se van haciendo para ellos normal el pecado. Ya no se escandalizan por la homosexualidad, ya hasta la respetan. Ya no se escandalizan por el adulterio, ya hasta les parece un premio. El mundo va de mal en peor. Lo único que restringe la pecaminosidad del mundo es el Espíritu de Dios. Pero es como aquellos perros, aquellos tipos de perros que en vez de que los dueños los dirijan, ellos dirigen a los dueños.
Ellos tienen tanta fuerza, quieren hacer las cosas y lo único que lo está reteniendo es la cuerda que está sosteniendo los dueños. Pero cuando esa cuerda es soltada, esos perros se desenfrenan. De la misma manera es el corazón humano. ¿Por qué no todos los hombres pecan de la misma manera o en el mismo grado de intensidad? Por la gracia de Dios. Sin embargo, todos tienen el mismo principio que los rige. El mundo va de mal en peor. Algunos van más rápidos a la destrucción, otros van un poco más retardados, pero todos van al mismo sitio. Todos van a su destrucción. He allí las consecuencias, hermanos, de un corazón duro. Mientras más endurecido está una persona, su estilo de vida lo delata. Su estilo de vida será más licencioso y más insensible delante de Dios. Hemos hablado entonces, en los versículos 17 al 19, hemos visto las marcas o rasgos característicos de la vida de un no creyente. Ahora consideremos el segundo enunciado, los rasgos característicos de la vida de un verdadero creyente. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo no quería simplemente decirle a los efesios qué deben hacer y qué no hacer, como si el cristianismo, hermano, se tratara de unas normas o etiquetas externas a seguir de comportamiento. No, ese no es el cristianismo. No es solo un cambio estético, no es un cambio simplemente de estilo de vida. Algunos dicen que es el Evangelio. El Evangelio es un estilo de vida. No, no lo es. El Evangelio es un cambio de la vida misma. Es un cambio de naturaleza, es un cambio del corazón, es una transformación radical. Y Pablo no manda nada sin antes apelar a esa realidad que ellos tienen en Cristo. Primero les dice cómo son los paganos y cuál es la razón del estilo de vida de ellos. Y ahora coloca a los creyentes en contraste con los incrédulos, para que ellos mismos se den cuenta de que esto no es un asunto simplemente de comportamiento, es un asunto del corazón. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aquí Pablo, para hacer el contraste, lo primero que hace es decirles quién es su maestro, de quién han aprendido. Pablo no está diciendo, no habéis aprendido así de Cristo. No, Pablo dice, no habéis aprendido así a Cristo. Aunque ciertamente Pablo les enseñó el Evangelio y les enseñó del Señor a los efesios por 2 años, Pablo dice que ellos han aprendido del mismo Señor. Pablo no dice que ellos han aprendido acerca de Cristo, sino a Cristo mismo. Es como si Cristo les hubiese enseñado en persona. Cada vez que Pablo les enseñaba de Cristo, era Cristo mismo quien estaba enseñándoles. Pablo no les enseñó su propia palabra. Pablo les enseñó la palabra de Cristo. En ese sentido, ellos habían sido enseñados por Cristo mismo. El cristianismo, hermanos, no consiste en saber de Cristo, no, es aprender directamente de Cristo. Pablo enseña que verdaderamente el cristiano tiene una comunión viva y estrecha con el Señor de tal manera que puede vivir su ejemplo, que puede ser instruido por Él mismo y no solo acerca de Él. En este sentido, podemos aprender que cuando un siervo de Dios está predicando el Evangelio, está predicando las Escrituras, está enseñando lo que dice la palabra de Dios fielmente, está Cristo enseñando personalmente a su iglesia. Así que personas
que toman en vano el congregarse, el escuchar una predicación, el estar en la iglesia, significa que no les importa que Cristo les enseñe. Aquí Pablo entonces está diciendo a los efesios que ellos han aprendido algo de Cristo o de Cristo mismo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Si ellos han aprendido de Cristo, ellos saben algo. Cristo enseña que el cristianismo implica cambio. Pero no es un cambio forzoso, es un cambio armonioso debido a la nueva naturaleza que tiene el creyente. John MacArthur dice, la idea promovida por algunos que claman ser evangélicos de que un cristiano no tiene que dejar nada o no cambiar nada cuando viene a ser cristiano es nada menos que una enseñanza diabólica. Hermanos, Cristo enseña en su palabra, así como dice Pablo a los Efesios, ustedes saben lo que enseña Cristo y es cambio. Cristo enseña en su palabra que el verdadero creyente es diferente al mundo que lo rodea. Los cristianos son esencialmente distintos a los no creyentes, son diametralmente diferentes. Y eso se debe principalmente por la enseñanza que reciben del propio Jesús en sus corazones. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado. Esa frase, si en verdad, no, en el original no significa un condicionante. Si es que, no. Ahí está haciendo una certificación. Si de verdad Cristo es tu Señor, entonces, si en verdad le habéis oído, si estás escuchándole, conoces su voluntad, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Y cuál es la verdad que está en Jesús? Pablo en el versículo 22 al 24 nos habla de dos cosas que enseña el Señor. ¿Cuál es la verdad que está en Jesús? Versículo 22. La responsabilidad del creyente de despojarse del viejo hombre. Esa es la enseñanza del Señor Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre es todo aquello que éramos antes de Cristo. Ese viejo hombre es corrupto, está dañado. Dice Pablo que está viciado. Pablo dice que son las costumbres o la manera de vivir, la manera de pensar antes de estar en Cristo. Eso es el hombre viejo. El poder que el pecado tenía sobre el creyente, las Escrituras dicen que fue destronado en la cruz del Calvario. Cristo mató el viejo hombre, pero ese viejo hombre quedó en nosotros. Pablo está diciendo que nuestra responsabilidad es despojarnos de ese viejo hombre. Cristo lo mató, Cristo mató ese poder del viejo hombre, pero ahora nos toca a nosotros quitarnos ese viejo hombre. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Allí hay un mandato de Pablo: no reine, no te dejes dominar. Cristo mató eso, por lo tanto eso no debe dominarte. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto
hermanos, es lo que llamamos libertad cristiana. Ahora quiero y puedo dejar de hacer aquello que antes ofendía al Señor. Eso es libertad cristiana. Libertad cristiana, ahora puedo someterme y obedecer a los mandamientos de Dios de manera voluntaria. Eso era imposible antes de Cristo. Pero como Cristo mató esa vieja naturaleza, ahora mi responsabilidad, según la enseñanza de Jesús, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y versículos 23 y 24 nos dice la segunda parte de la responsabilidad. El versículo 22 es una responsabilidad negativa, algo que debo dejar. Ahora los versículos 23 al 24 es una responsabilidad positiva, lo que ahora debo hacer. La responsabilidad no es solamente despojarse y quitarse el viejo hombre, es decir, quitarse aquellos patrones de pensamiento y conductas. Ahora toca sustituirlos con nuevos hábitos, toca sustituir con nuevos pensamientos. Ese es un proceso que, aunque no sea perfecto en esta vida, es un proceso genuino que va creciendo en el verdadero creyente. Y esta nueva forma de pensar es conforme a la voluntad de Dios, es conforme a su palabra. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando Pablo habla, renovaos en el espíritu de vuestra mente, está hablando del ser interno, aquel ser regente de la vida del hombre. Allí es tan operativo el poder del Espíritu Santo que allí se renueva el hombre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, lo que te conduce, lo que piensas, lo que eres. Allí es donde te debes quitar el viejo hombre y colocar las nuevas vestiduras, las vestiduras que son conforme a Cristo, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es conforme a su palabra, conforme a su verdad, conforme a su santidad. Así es que el creyente verdadero no vive una vida igual a la que vive antes de Cristo, pero no es un cambio inmediato, es un cambio progresivo. El creyente todos los días se va poco a poco quitando ese viejo hombre y poco a poco asumiendo ese nuevo vestido del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, un creyente, en el momento en que recibe al Señor, se arrepiente de sus pecados y comienza la nueva vida en Cristo, inmediatamente o automáticamente deja de tener el viejo hombre y ya tiene el nuevo hombre. No, ahora empieza un proceso, pero es un proceso que existe y es progresivo y va increciendo. Es un proceso que no termina en esta vida, que no termina en este lado de la eternidad, pero es un proceso real y es un proceso evidente. El creyente, al ver al pasado, tiene que ver que el Señor ha hecho un cambio. Es un proceso que Dios mismo está haciendo. Puedes decir que desde que conoces a Cristo, desde que eres cristiano o cristiana, tu manera de pensar o tu manera de vivir realmente se están conformando cada vez más y más a Cristo, a la enseñanza de su palabra. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Piensas y vives cada vez más como el mundo o piensas y vives cada vez más como el Señor Jesucristo manda en su palabra?
La vanidad de la mente del incrédulo lo conduce cada vez más y más a la impureza. Al contrario, el Señor Jesucristo, quien manda y gobierna ahora en el nuevo creyente o en el creyente, lo conduce cada vez más y más a la santidad y verdad de su palabra. Oh hermanos, que el Señor nos guarde del autoengaño y no seamos de aquel grupo que algún día dirá: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible será ese día para aquellos que piensan que eran creyentes y no lo fueron. Una manera para saber si estás o no estás en la fe es que tú evalúes cómo estás pensando y viviendo ahora y cómo pensabas y vivías antes de lo que tú dices que has conocido a Cristo. En conclusión, hermanos, el cristianismo es más que seguir reglas morales. Muchas religiones, hermanos, ofrecen cambiar el mundo basados en un estándar moral alto, pero solo el cristianismo ofrece una vida nueva, una transformación en el creyente, una transformación del hombre que cambia no solamente su estatus delante de Dios, sino que también cambia su comportamiento ante las personas. Los hombres, hermanos, debemos estar claros, los hombres que se salvan lo hacen porque escuchan y aceptan el evangelio que se les predica, pero no por la forma en cómo vive un cristiano. Sin embargo, es muy importante que el cristiano considere su estilo de vida para que no se convierta en un estorbo para que otros lleguen al evangelio. La diferencia, hermanos, esa es la enseñanza de hoy. La diferencia entre un creyente y un no creyente es una diferencia esencial. El verdadero creyente no es un ser perfecto, pero sí es una criatura nueva. Una nueva criatura que ahora tiene un propósito de vida diferente. Un propósito, una vida, un afecto diferente, tiene ahora una nueva disposición hacia las cosas que antes no tenía. Ahora ama lo que antes aborrecía. Ahora añora lo que antes despreciaba. Ahora ama a Dios que antes odiaba. Y su comportamiento, su estilo de vida, delata esa nueva vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no autoengañarnos, a considerar lo que Pablo dice para que vivamos una vida cristiana genuina, no solamente porque nos regimos con normas, con reglas que han colocado las personas, no es moralidad el cristianismo. El cristianismo es vida y vida en abundancia. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a vivir una vida que corresponda a la realidad que Él ha hecho en nuestros corazones, para la gloria de Dios. Recuerda, hermano, el Señor Jesucristo enseñó que nosotros somos sal de la tierra y somos luz del mundo, y que nuestras obras, nuestra manera de comportarnos ante la sociedad puede redundar para que todos glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Gracias, Señor, por este momento que nos has permitido para meditar en tu palabra. Ayúdanos a evaluarnos a nosotros mismos. Y si vemos que nuestro viejo hombre sigue vivo en nosotros, que tú nos ayudes a ver, quites esa ceguera para ver nuestra verdadera condición y arrepentirnos. Pero si vemos, Señor, que ha habido un cambio, ayúdanos a ser agradecidos, Señor, y
mejorar más por amor a ti, hacernos más conscientes de esa nueva vida que hay en ti para cambiar viejos patrones de vida que no te agradan y conformarnos cada vez más y más a tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.